Buenos días. Iniciamos esta semana de labores estando nuevamente juntos a solas con Dios. Soy Liz Enid Polanco y aquí estoy esperando que todos nos podamos reunir en el nombre del Señor para que su palabra y su presencia marque una diferencia en esta nueva semana de jornada. Y cuando nosotros le damos a Dios la prioridad de nuestra vida, créame que todas las cosas salen mejor de lo que nosotros pensamos. En su tiempo perfecto, el Señor hace habitar a su pueblo en bendición. Y agradezco, ¿verdad?, su sintonía fiel, diaria, persistente, voluntaria, arriesgada, sacrificada, pero muy valiente, de poder levantarnos temprano para buscar a Dios en oración, en alabanza, buscar a Dios en la palabra, en compartir juntos nuestras luchas, nuestras situaciones y saber que cuando el pueblo de Dios obra suceden cosas maravillosas. Así que le doy la bienvenida a todos los que ya se están conectando con nosotros y dejándonos sus hermosos saludos desde aquí, desde Puerto Rico. Hemos tenido un fin de semana sumamente lluvioso y comprometido, pero aquí estamos. Le agradecemos a Dios porque Él hace la diferencia. Me atrasé unos minutos porque estaba tan concentrada en lo que estaba estudiando que olvidé la hora, que tenía que entrar a las 7:30, así que entramos unos 3 minutos después. Cuando uno se sumerge en la Biblia, señores, esto es como quien va nadando, conociendo un mundo debajo del mar y se pierde. Así que esperamos que hoy podamos compartirlo con ustedes. Agradecemos al Señor por su presencia. También queremos en esta mañana queremos orar por Daisy, quien su papá, Jovino Lara, falleció. Debo de entender que fue el fin de semana que falleció. Estuvimos orando por él, por la salud de él, pero ella en nuestro chat nos notificó que pues su papá había pasado al descanso, así que nos unimos a la familia de Daisy, quien ha pasado, ¿verdad? Está pasando por este momento de pérdida, y les abrazamos para que el Señor les dé consuelo y oramos por cada uno de ellos. También este fin de semana estamos en oración por nuestra querida Nancy, la hermana de nuestra querida Blanca Pérez, una familia que amo mucho. Fue de nuestro primer distrito cuando fuimos pastores aquí en San Sebastián hace 35 años atrás. Nancy sufrió un ataque al corazón el sábado, así que hemos estado en oración por ella. Se encuentra en el hospital y queremos que podamos unirnos todos en oración por Nancy Pérez, nuestra querida hermana de Blanquita Pérez, la hija de Juana y Wanda, aquí de San Sebastián. Les abrazamos también y oramos por todos ustedes, confiando que el Señor pueda traer la salud que se espera, y si no, entonces esa salud espiritual que nos fortalece. Igual nos unimos a la situación, ¿verdad?, que ha estado exponiendo Yanelis allá en República Dominicana, sus diferentes situaciones que ella ha tenido con su familia. Confiamos en Dios de que el Señor va a obrar en su favor y que el Señor va a estar con ella en cada paso, en cada decisión. A veces pensamos que las puertas Dios las cierra. Cada momento difícil no es una puerta cerrada, es una prueba de fe de la cual el Señor quiere que nosotros salgamos aprobados. Así que confiamos en el Señor, que todas las cosas saldrán bien. Me disculpo a aquellos que han estado tratando de conectarse conmigo en el día de ayer. Ayer pues fue un día que desde el sábado temprano por la noche tuve un día, ¿verdad?, compartiendo con las hermanas
en una Santa Cena que tuve que dirigir en forma virtual, y un saludo para todas mis queridas hermanas allá en Memphis. En Tennessee tuvimos la oportunidad de compartir la palabra y dirigir su Santa Cena, así que un abrazo para Zulmi y a todo el grupo de esas 12 valientes mujeres que decidieron hacer los 21 días que dimos el año pasado. Ellas lo hicieron y el sábado cerramos, así que estuve hasta por la noche con ellas cerrando su Santa Cena. Y fue una experiencia muy linda. Ayer estuve desconectada prácticamente todo el día de mi celular para poder compartir con mi familia, así que lamento si algunos me han estado buscando y no me encontraban. Decidí poner mi celular a descansar para poder tener ese tiempo para dedicarle a mi familia. De hecho, hoy mi hijo Yeriel cumple 24 años, así que ayer tuvimos la oportunidad de compartir con él y celebrarle su cumpleañito, así que hoy se nos está poniendo más viejito el regalón de la casa y agradecemos a Dios por esos 24 años que nos ha permitido vivir con él. Ya este año pues es parte de la casa para formar su propio hogar y fue para nosotros muy importante darle esa bendición final. Así que agradecemos a Dios por los momentos. Ya hoy me estoy reincorporando nuevamente a mis labores con ustedes y atendiendo algunas necesidades. Esperamos que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. El tema de hoy, quiero poder tomar un poquito de tiempo. No es que yo voy a decir que es un tema wow, qué devocional. Es más bien un tema investigativo que apenas estaremos, como decirle, pasándole la mano por encima, nada más. Esto no es ni nada de que vamos a escarbar muchísimo. Es un tema sumamente profundo, pudiera tener para la gente que le gusta hacer la investigación, aquí esto es un manantial de lo que vamos a tocar hoy. Es un capítulo de Nehemías. Estaremos trabajando el capítulo 11 de Nehemías en el día de hoy. Y en verdad, pues, como yo dije, apenas vamos a tocar por encima y vamos a aprender algunas cosas para nosotros. Recuerden que la Biblia no solamente es para hacer investigación histórica, es para hacer una aplicación actualizada para nuestra vida. Así que oramos al Señor en esta hora. Y gracias, Aurora, por las felicidades para mi hijo. Estamos contentos, celebramos su vida y esperamos que sea de bendición. Oramos en esta hora al Señor. Padre Santo, en esta mañana abrimos una semana nueva, Señor, de labores. Podemos recordar las labores que hicimos la semana pasada, los efectos de esas labores. Pero Señor, hoy iniciamos una nueva semana contigo. ¿Qué vendrá? No lo sabemos, Señor. No sabemos, Señor, qué vendrá esta semana. Pero sabes, Padre, hemos confiado en ti. En tus manos ponemos nuestras agendas del día de hoy. Ponemos las agendas del día de hoy. Y sobre todo, Señor, las de esta semana. Estamos avanzando en este año, apenas lo habíamos visto comenzar y ahora, Señor, lo estamos viendo cerrar. Cuán rápido ha pasado el tiempo. Este año ha sido un año bastante difícil para algunos, yo pienso que para todos, de muchos cambios, de mucha enfermedad, de muchas pérdidas. Cada semana tocamos un suelo nuevo. Pero Señor, en esta semana queremos tocar este suelo contigo con toda la confianza de que tú vas a estar al control de nuestras vidas, que tú vas a dirigir nuestras agendas, que lo que vamos a hacer es porque lo que tú tienes para el tiempo perfecto tuyo. Ayúdanos oh Dios, a aprender a confiar, a no pulsear contigo, sino que agradezcamos, tengamos esa palabra de gratitud, de alabanza, de valor, que aunque no entendemos los designios tuyos, confiamos en ti. Entrego, Señor, a toda mi audiencia, Señor, a toda esta iglesia sin paredes que de diferentes momentos se conectan para escuchar tu palabra. Atiende sus necesidades, mira sus luchas, seca sus lágrimas, consuela su dolor, sana sus enfermedades, Señor.
Rompe cualquier cadena generacional que el diablo está logrando para atar sus vidas al dolor. Señor, desbarata cualquier maquinación que el enemigo está haciendo para lastimar a tus hijos, sea desde los gobiernos hasta la persona que duerme al lado de tus hijos. Oh Señor, entregamos a nuestros hijos porque son herencia de Jehová. Obra con ellos, Señor, muéstrales tu amor, tu misericordia y sobre todo, Señor, tu salvación. Que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro una vez más al estudiar la palabra y que sea abierta con respeto, pero con autoridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero en forma muy especial solicitar a mis amigos. Yo sé que algunos conocen la situación de mi amiguita Nancy Walton, una mujer que amo mucho, admiro mucho. Ella tuvo una complicación con la segunda dosis de su vacuna. La dejó casi sin poder caminar, la dejó paralítica. Ella ha estado con su situación bastante complicadita. Apenas está comenzando a aprender a dar sus pasos nuevamente. Una mujer que, bueno, ustedes saben que Nancy escuchaba el año pasado y bueno, a principios de este año nuestras transmisiones caminando. Ella se levanta a las 5 de la mañana a caminar sus millas allá subiendo y bajando cuestas allá en Luquillo. Y la segunda dosis de su vacuna le trajo una reacción muy severa y apenas le permitió, bueno, ya quedó casi paralítica y ha sido bien difícil su condición de salud y su restablecimiento. Y yo sé que esta es una mujer que Dios tiene con un propósito divino tan grande. Así que yo he estado orando fervientemente por ella, para que el Señor, si el Señor le permitió pasar por esta situación, es porque el Señor tiene una obra grande. Así que Nancy, yo sé que estás por ahí. Sepas que mis oraciones están contigo, la oración de este pueblo, que es tu iglesia, que son tus hermanos, son tus amigos. Queremos nuevamente verte completamente restaurada. Y esperamos que el Señor dirija tu vida, así como la vida de cada uno de nuestros hermanos. Así que levantamos manos y altar de oración por nuestra querida hermana Nancy Walton. Que el Señor la bendiga y que lo que Dios tenga para ella, yo sé que ella lo va a cumplir con toda la fuerza de su corazón. Yo sé que es una mujer que ha aprendido a trabajar para Dios con pasión. Eso es ardiendo la sangre. Así que vamos adelante, amiga. Vamos por más, vamos por todo. Sigue valiente, da tus pasos que pronto te vamos a ver, no caminando, corriendo otra vez, subiendo y bajando tus montañas. Así que en el nombre del Señor pedimos esa bendición para ti. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 11. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 11. Es un capítulo que, si vamos a ver, no es un capítulo que vamos a decir, wow, qué motivacional. No es un capítulo en el que tú te puedes decir, estoy emocionado con el capítulo 11 de Nehemías, porque aquí, capítulo 11 de Nehemías, lo que más bien nos está hablando es cómo se dividieron los habitantes de Jerusalén. Después del pacto que ellos hicieron, que fue el capítulo 5, que firmaron el pacto de ellos devolver las primicias, a hacer sus fiestas ceremoniales, devolver sus diezmos y sus ofrendas, cómo lo iban a hacer. Cuando el pueblo comenzó a escuchar la palabra de Dios y comenzaron a emocionarse con la palabra de Dios, algo que nos falta, señores, porque a veces escuchamos la palabra de Dios y nos aburre, pero esta gente
no se aburrió, no. Esta gente se emocionó, lloró y decidió y firmó un pacto de cumplirla. Y hemos estado estudiando todos los aspectos en los que esta gente decidió ser fiel a Dios y cómo ellos comenzaron a hacer cambios dramáticos en su estilo de vida. En su estilo de vida. Y esto es una cosa que a mí me emociona porque este pueblo obviamente venía de un cautiverio. Y a veces cuando nosotros pasamos por cautiverios, por situaciones bien dolorosas, por pérdidas que nos han desgarrado el alma, cuando hemos pasado por momentos bien difíciles y nos encontramos con la palabra de Dios, hay dos reacciones que inmediatamente surgen. O la de rebeldía contra Dios total, decir pero es que yo voy a la iglesia, que después de todo lo que me ha pasado, que yo pensaba que Dios a mí me iba a bendecir, que Dios a mí me iba a proteger, pero mira lo que ha pasado. Entonces entra un proceso de rebeldía que entonces es cuando no quieres saber de Dios. ¿Y cuánta gente ha pasado de un cristianismo ferviente a un ateo, a un ateísmo rampante? ¿Por qué? Por una situación dolorosa. Casi todo el mundo que ha decidido ser ateo, porque eso es una decisión. Es decir, tú no naces ateo, tú decides ser ateo. Decide ser ateo por esto, porque tuvo un percance en la que fervientemente oró por la salud de su mamá, de su papá, de un ser amado, y perdió a su esposa, a sus hijos, y entendió que Dios fue injusto con esas pérdidas. No supo manejar la pérdida ni entender propósitos divinos. Es decir, no le dio ni oportunidad a Dios para revelarle sus propósitos. No, sencillamente se cerró y dijo, por aquí yo no quiero saber más de Dios. Y ahí llegan a ser ateos. Ahora, están los otros que después de momentos difíciles levantan la cabeza y reconocen la grandeza de Dios y hacen oraciones como estas que este pueblo hizo, donde confesó sus pecados y los pecados de sus antepasados y reconocen que Dios sabe bendecir y Dios sabe maldecir. Y cuando Dios decide traer una desgracia a nuestra vida, que pase una desgracia por nuestra vida, es porque Él quiere enseñarnos lecciones que nosotros debemos aprender. Y hay cosas muy positivas que el Señor quiere sacar en nuestra vida. Pero eso solamente se logra con humildad, no con soberbia. No es cuando nos montamos, hacemos un acto de soberbia y rebeldía y decimos, ponemos el brazo para pulsear con Dios. Entonces, ahora entramos al proceso del capítulo 11 de Nehemías, donde comienza a distribuirse la gente de quienes se van a quedar ahora viviendo dentro de la ciudad de Jerusalén y quienes van a vivir en las afueras, en las ciudades que le pertenecen a Jerusalén. Jerusalén era, como decir, la capital de Judá, pero recuerden que cada tribu había recibido por heredad desde muchos años atrás, había recibido por heredad desde que entraron con Josué a conquistar la tierra de Canaán. Cada uno de ellos tenía una porción de heredad. Algunos conquistaron muchas ciudades que pertenecieron al reino de Israel. Y cuando se establece a Jerusalén como capital del reino, que David la hace su capital a Jerusalén, entonces no todo el mundo vivía en Jerusalén. Jerusalén era la capital del reino, como Susa era la capital del imperio persa. Ahí vivía Esther y ahí vivía Nehemías. Nehemías era el copero del rey y él vivía en la ciudad de Susa, que era la capital del reino, pero el reino del imperio persa tenía 120 y pico de provincias, ¿ve? Es decir, de otras ciudades. Asimismo, Jerusalén era la capital, pero tenía unas cuantas ciudades. Y aquí, capítulo 11, más bien nos va a tocar el tema de cómo ellos se distribuyeron, quiénes iban a vivir dentro de la ciudad, quiénes iban a vivir en las ciudades en sus propias heredades, y cómo el sacerdocio levítico iba a usar turnos, ya que se iba a elegir unos que iban a estar viviendo en Jerusalén,
para atender los asuntos del templo, y otros iban a vivir en sus propias ciudades y se les iba a dedicar a dar un tiempo para que ellos regresaran, vinieran al templo y trabajaran, hicieran su oficio por el tiempo que les correspondía, en el que estaba asignado. Y así esto se iba a organizar. Vamos a estar leyendo, quizás algunos se aburran con la lectura, sobre todo aquellos que están en sus carros y no tienen la Biblia para subrayar. Pero para mí será bien importante tomar en cuenta estos detalles para que nosotros podamos establecer cómo Dios le gusta hacer las cosas. Y vamos a ver el antes y el después. El antes era una ciudad destruida, con un templo destruido y un pueblo desorganizado, sin ley, sin culto. Es decir, no había un culto organizado, no había un lugar donde adorar, no había una ciudad desprotegida. Era un desastre, vamos a ponerlo así. Era un desastre. Así era como estaba el pueblo de Dios, un pueblo que Dios había sacado esclavo, que lo había organizado por tribus. Cada tribu tenía su bandera, tenía su símbolo. Por ejemplo, el león era el símbolo de la tribu de Judá, ¿me entiendes? Y entonces Dios había ordenado una ubicación y había dicho, mira, estas tres tribus pusieron el santuario en el medio, en el mismo medio, y habían 3 tribus en el norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este y 3 tribus al oeste. Entonces estamos viendo cómo Dios organizó su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, señores. Dios no es un Dios ahí mequetrefe, que todas las cosas que Él se goza de la mano, no importa cómo tú lo hagas, a mí no importa, después que tú lo hagas, no importa cómo tú lo hagas, hazlo a tu estilo, a tu flow. Mira, fluye, mi amor, fluye a tu manera. ¿Qué nos está enseñando Nehemías? El libro de Nehemías, cómo hace Dios las cosas y cómo Dios espera que las cosas ocurran. De haber visto un pueblo tan exageradamente organizado, incluso tenía sus príncipes, tenía sus propios colores que definían cada una de esas tribus. Que de paso hay una cita en el Patriarcas y Profetas que dice que cuando Balaam se dejó sobornar por el rey para maldecir a su propio pueblo, porque Balaam era un profeta de Israel, del pueblo de Dios, que vivía en tierras de los enemigos de Dios, como yo digo, de las ciudades de Canaán, y él se deja sobornar por dinero para maldecir al pueblo de Israel. Y hay una cita que dice allí que cuando él se paró sobre el monte y él pensaba que los israelitas, que el pueblo de Israel era un montón de tribus bárbaras que estaban todas desorganizadas como los locos, dándole vueltas al desierto. Y dice que cuando él vio, y se paró allí y vio la perfecta organización con que estaban ubicadas. Es decir, cuando ellos se movían y se trasladaban, que levantaban su campamento y se movían para habitar en otro sitio, no era, mira, busquen el mejor lugar que les corresponda. No, no. Ahí estaba el santuario en el medio, ubicadas las tribus cada tribu con su nombre en el lugar que se le había asignado. Las que iban al norte, van al norte, las otras, cada una tenía sus banderas en la entrada, con sus colores, y dice que Balaam quedó tan impresionado que dijo, ¿cómo puedo yo maldecir un pueblo que ya Dios ha bendecido? La organización, la disciplina que tenía, Dios había puesto en su pueblo. Era una cosa tan admirable que él decía que no lo puedo maldecir. No lo puedo maldecir.
Entonces usted va a ver que lo que es la organización, lo que es la limpieza, lo que son eso siempre tiene olor al cielo. Lo que es la desorganización, las cosas cada uno fuera de lugar, las tinieblas, el desorden, la basura, la suciedad, esas cosas pertenecen al gobierno de Satanás, porque donde el diablo pone la mano, señores, él trae un caos. Fíjate que después de haber tenido una ciudad tan organizada, tan bendecida, tan como Dios tomó esa ciudad, el Señor la tuvo que desbaratar y permitir que vinieran Babilonia y arrasara con ella, y viniera Egipto y arrasara con ella, y viniera Siria y arrasara con ella. ¿Por qué? Porque era como lecciones de decirle, mira, ustedes, yo los tengo bañaditos, los tengo limpiecitos, los tengo en un lugar, pero a ustedes les gusta el fango, la porquería y la suciedad, ahí los voy a mandar. Y Dios permitió que pasaran todos estos años. Y ahora cuando el Señor vuelve a recoger en su seno a su pueblo, ¿cómo lo va a dejar? Dios no deja nada como lo toma. Y eso yo lo he venido diciendo. Y esta nueva teoría, este nuevo evangelio que Dios te deja a ti como estás. Es decir, Dios te ama como tú eres, Dios te acepta como tú eres y Dios te salva así. Eso es un falso evangelio. Eso es un falso evangelio y lo hemos visto en el libro de Nehemías. Cuando Nehemías llega allá, el Señor dice, mira, yo te estoy mandando allá, no para que dejes la ciudad igual. Y entonces vemos cómo Zorobabel va y reconstruye todo el templo. Ahora vemos cómo Nehemías reconstruye las murallas y las puertas. Se limpia la ciudad. Comienzan a sacar los escombros, se sacan afuera, las calles se limpian, se pintan las puertas, se arregla todo. Ya tú veías que comenzaron a hacerse las funciones por las puertas, que no era que por cada puerta se hacía cada cosa, no, no era a lo loco. Las ovejas entran por aquí, las aguas entran por aquí, por la puerta vieja, por aquí por el valle, por el mudadal se bota la basura, por aquí se hace el juicio, ¿me entienden? Todas las cosas comenzaron a funcionar. Entonces comenzamos a ver cómo ahora Dios establece nuevamente el culto, comienza ahora la transformación en la mente y en el corazón de la gente. Y ahora entonces Dios comienza el próximo paso es, ¿dónde los voy a ubicar para vivir? No era, mira, vivan donde ustedes les dé la gana. No cabían todos en Jerusalén. Comenzaron muchas personas a entender de que no todos cabían en Jerusalén. Todavía faltaba ayudar a que sus casas se pudieran restablecer. Así que conforme a las heredades que ellos habían recibido desde el tiempo de la conquista, se establece quiénes iban a vivir en sus heredades y quiénes iban a vivir dentro de Jerusalén. Y entonces vamos a ir viendo, y estoy haciendo toda esta explicación que he hecho anteriormente, ¿verdad? Para beneficio de aquellos que se conectan con nosotros. Y estoy haciendo esta explicación para que ustedes vean cómo Dios usa un orden definido para llevar a un pueblo a que pueda dirigir el culto y sus vidas en una manera congruente y organizada. Y esto es una lección para nosotros. Nosotros queremos vivir, como decimos aquí en Puerto Rico, al garete. Al garete significa, que es una expresión esto es un invento de Puerto Rico, significa cada uno a su manera, como salga. Hay gente que no se organiza, no se planifica, toma el día como, bueno, yo tomo el día como venga, yo ni me preocupo. Mira, eso es cierto, nosotros tenemos que tomar, como dice la palabra, un día a la vez. Pero el hecho de que tú vivas un día a la vez, eso no significa que tú no te puedas organizar y planificar. Vamos a la lectura de Nehemías capítulo 11 y comenzamos allí. Dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, es decir, los jefes de cada pueblo iban a vivir en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Es como si se diezmara ahora los habitantes, ¿verdad? Dice 1 de cada 10, es decir, eso sería un diezmo, 1 de cada 10 para que morara en Jerusalén, y las otras 9 partes se iban a
distribuir entre las ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque al vivir en Jerusalén estaban de alguna manera renunciando a su heredad. ¿Ok? Decidieron vivir y bendijo el pueblo a ellos. Entonces, estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá, en las otras ciudades de Judá, habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades. Los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Estos son los que, esa mención que hace ahí es que dentro de la gente que se fue a vivir a sus heredades, a sus otras ciudades, habían sacerdotes, habían levitas, sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Esos iban a vivir en las otras ciudades. Ahí es como si hiciera una clasificación de 5. Los israelitas, en general, parte de los sacerdotes, porque no todos los sacerdotes y levitas vivieron fuera de la ciudad, sino que a ellos se les asignó por turno y por tiempo que ellos iban a venir a hacer su servicio en el santuario. Pero estaban los hijos de Israel, sacerdotes, levitas, sirvientes del templo y los siervos de Salomón, una clasificación de 5. En Jerusalén, es decir, en la ciudad de Jerusalén, habitaron algunos de los hijos de Judá, es decir, de las tribus de Judá, y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, hace ahora una aseveración, ahí te hace la mención por los nombres, que está Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Malaleel, los hijos de Fare. Ahora, yo quiero explicarte algo interesante que tiene la Biblia. Cuando te dice, pues habitaron los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. Ok, de los hijos de Judá dice ahí Ataías. Cuando dice Ataías, hijo de Usías, ya sabemos que ese es su papá, el próximo es su abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo y todas las generaciones. ¿Por qué? Porque necesitan, de alguna manera, en la Biblia siempre te va a conectar, cuando te habla de alguien, te va a conectar el origen de dónde viene eso, cuál era su línea generacional. Es decir, Ataías viene de la línea de Mahalalel. Óyeme, eso hay que darle para atrás. Y aunque yo no voy a hacerlo con todo el mundo, lo voy a hacer específicamente con los sacerdotes. Voy a darle la línea generacional hacia atrás, si el tiempo nos da, para que usted pueda tener una idea. Y la pregunta que quizás inmediatamente nos podríamos hacer, ¿por qué no menciona solamente el nombre? ¿Por qué la Biblia hace un enlace de esa persona con su árbol genealógico de atrás, bien atrás, como decir de qué tribu, de qué hijo de Judá, o de qué hijo de Leví, o de qué hijo de Isaacar viene? Por ejemplo, ya sé que Ataías viene de los hijos de Fares. ¿Quién era Fares? Fares era un hijo de Judá. Judá tuvo con Tamar, que era su nuera, tuvo 2 hijos. Fares y Esrom. Pero la descendencia del Mesías realmente vino por Fares. ¿Ok? Y yo le voy a pedir, los que tienen su Biblia, porque tengan su Biblia para que ustedes se vayan conectando poco a poco con algunas cositas. Vamos al libro de Mateo rapidito. Esto se me ocurrió ahora. Esto no lo tenía yo en perspectiva, pero se me ocurrió ahora porque todo lo tenemos que conectar con Dios. Todo tiene que tener una conexión con Cristo y con nuestra vida. Mira, en el libro de Mateo capítulo 1, cuando Mateo hace la genealogía de Jesús, él la hace comenzando con Abraham, no con Adán. Con Adán la hace Lucas. Pero mírate ahí en el versículo 2. En Mateo dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá. Fíjate que no da
a Rubén, que es el primogénito. Habla de Judá, ¿por qué? Porque es de donde van a venir los judíos. De ahí que viene, por eso le llaman judíos, a los que vienen de la tribu de Judá. Y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, que era su nuera, engendró de Tamar a Fares y a Zara. ¿Ok? Tuvo dos hijos que eran gemelos. Pero, ¿por dónde sigue la genealogía de Cristo? De Fares. Dice que ahí Tamar engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram, Aram a Abinadab, Abinadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Raab a Boz, de Boz engendró a Obed, Obed a Isaí, Isaí a David, el rey David. Y por ahí sigue la genealogía. Entonces vas a ver que la genealogía de Judá para llegar a Cristo y por donde se hacen los reyes no fue por Sara, sino y Sara era varón, entiéndase, era varón, no era hembra. Se hace por Fares. Y por Fares va la genealogía. Aquí hace lo mismo. Aquí hace lo mismo. Y entonces dice aquí que este de los hijos de Judá, Ataías, le llama hijo, porque es un descendiente, no porque era un hijo. Judá no tuvo un hijo que se llamaba Ataías. Por eso, de los hijos de Judá, te dice que es Ataías, y comienza a dar su genealogía por su papá hasta que te lleva a Fares. ¿Ok? Te lleva a Fares. Y entonces, si sigue en el versículo 5, dice, y Masaías, hijo de Baruch, hijo de Colgé, hijo de Asaías, hijo de Abías, hijo de Joriam, hijo de Zacarías, hijo de Sironía. Ahí comienza, dice, todos los hijos de Fares que moraron, es decir, descendientes. Ahí la palabra hijos se va a entender por descendientes de Fares, que es un hijo directo de Judá, ¿ok? Fares sí es un hijo directo de Judá. Ahora, de los descendientes de Fares que moraron en Jerusalén, incluyendo a ese Ataías, del cual hice la mención, 478 hombres fuertes. Estos, ahora comienza a decir cuáles son los que de los que se quedan morando dentro de Jerusalén. Y si tú tienes por ahí tu calculadorita, pues vamos a ir nosotros después al final a sumar estos números que están aquí. Y dice allí 478 descendientes de Fares se quedan viviendo en Jerusalén. Estos son los hijos de Benjamín. Ahora viene de la tribu de Benjamín. Salú, hijo de Mesulam, que es un nombre que hemos escuchado en el libro de Nehemías un montón de veces, Mesulam. Mesulam, hijo de Joet, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías. Y tras él, Gabai y Salai, 928. Ahora se pone, escriba por ahí, 928. Donde están, de estos son de las tribus de Benjamín. Y Joel, hijo de Sicri, que era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, que este es otro Judá, el segundo de la ciudad. Ahí están incluidos entre esos 928. De los sacerdotes está Jedaías, hijo de Joriahib, y Hakim. Me gustaría que tú subrayaras, ¿verdad?, esos nombres de los sacerdotes que son los que yo voy a estar, si el tiempo me da, si no mañana lo hacemos. Estos sacerdotes interesantes. Ok, de los sacerdotes está Jedaías, hijo de Joriahim y Hakim, Seraías, que era hijo de Hilcías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ayot, príncipe de la casa de Dios. Y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, eran 822. Es decir, entre los sacerdotes que iban a estar trabajando y los que iban a estar en la casa de Dios, se iban a quedar 822. Y Adaías, hijo de Jeroham, hijo de Pedaías, hijo de Amsi,
hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Y sus hermanos, jefes de familia, fueron 242. Y Amasías, hijo de Sarael, hijo de Asaías, hijo de Mesilemot, hijo de Immer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, eran 128. El jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, y aquí tenemos otra clasificación, aquí vamos tratando de clasificar, aquí los están clasificando, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, de los hijos de Judá, de la familia de los de Benjamín, de los sacerdotes. Ahora estamos aquí de los levitas, que dice aquí que está Semaías, hijo de Jasub, hijo de Asicam, el hijo de Asabías, hijo de Buni, y Sabetai y Josabat, de los príncipes de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Es decir, habían unos levitas que trabajaban en el interior del templo y otros que trabajaban en el exterior del templo. Y Matatías, hijo de Micaías, hijo de Sabdi, hijo de Asaf. Y este es un nombre que yo quiero que tú lo subrayes, Asaf. El principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Y aquí es decir que dentro de los levitas estaban los cantores. Y ahí presenta a Asaf, que era el principal de todos los cantores. Pero hay algo bien interesante de Asaf cuando hacemos la investigación bíblica. Porque se menciona a quien dice aquí, y Matatías, hijo de Micaías, hijo de Sabdi, hijo de Asaf. Es decir, Asaf es como decir, la raíz de donde va a salir en un momento Matatías. ¿Quién es el principal que empezaba las alabanzas y la acción de gracia en el tiempo de la oración? Era Matatías. Pero aquí dice que Matatías era hijo de Micaías, hijo de Sabdi, hijo de Asaf. Es decir, que eventualmente, que es donde yo los voy a llevar a ustedes en el estudio, es quién era Asaf, de donde sale Matatías, que iba a ser el principal, que iba a empezar las alabanzas y la acción de gracia en el tiempo de la oración. Está Bacbuquías, el segundo entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutum. Todos los levitas de la santa ciudad eran 284 con respecto a lo que eran levitas. Los porteros, que eran Acub, Talmón y sus hermanos guardas de las puertas, eran 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Es decir, todos esos números que están ahí, vamos a hacer una matemática rapidito y vamos a contar, vamos a sumar estos para tener una idea de más o menos de los que iban a estar dentro de la ciudad de Jerusalén trabajando y habitando. Por aquí déjame buscar mi calculadora y comenzamos contando 478 más 928 más 822 más 242 más 128 más 284 más 172 porteros, y hacen, a lo menos en mi matemática, hacen 3054. No sé cuánto les dio a ustedes. Por favor, nos dice que no se ve la transmisión. No sé si se está viendo la transmisión o no.
Si estamos teniendo problemas, déjenme saber por favor, porque no quiero estar como la otra vez que nunca me di cuenta si estábamos haciendo la transmisión correctamente. Ok. A mí me dio 354. A Mili dice que le dio lo mismo. Muy bien, gracias por decirme que sí se ve, que estamos bien, perfecto. Ok. A mí me dio 3054, no sé cuánto les dio a ustedes. Ok. Esta es la cantidad hasta ahora que se cifra de los que iban a estar trabajando. Muy bien, se oye perfecto. Muchas gracias. Ok, y se ve muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Fíjate que no nos está diciendo los habitantes, los israelitas que iban a estar en total, pero por lo menos hablando de los hijos de Judá que iban a ser los que pudieran ser los potenciales reyes de Israel en algún momento, toma de la tribu de Judá. Y la pregunta es, ¿por qué solamente menciona la tribu de Judá y los benjamitas? Para que se escogiera claro, de todas las tribus se iban a elegir los principales, iban a vivir allí. Los príncipes, los principales de cada una de las tribus. Pero hace una mención específica de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. ¿Por qué? Porque de los hijos de Judá era de donde iban a salir el reinado, es decir, los próximos reyes. De donde iba a salir eso. De los hijos de Benjamín, los benjamitas eran los más diestros en las batallas. Era decir, los poderosos, los hombres de fuerza, los hombres fuertes. ¿Ok? Eran en su mayoría eran benjamitas. Y los otros que eran los sacerdotes, eran los levitas, eran los cantores y eran los porteros. Eran los que iban a estar trabajando dentro del templo, levantando nuevamente la fe del pueblo de Israel. La pregunta que yo me hago, antes de decir eso, déjeme terminar hasta el versículo 24. A ver, ¿cuántos versículos tiene? Bueno, versículo siguiente dice, y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. ¿Ve? Aquí hubo un grupito selecto de estos 3054 y los demás del pueblo de Israel y los levitas y los sacerdotes, cada uno vivió en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, Sija y Gizpa. Esas son las ciudades donde habitaban los sirvientes del templo. Tenían autoridad sobre los sirvientes del templo, ¿ok? Y el jefe de los levitas en Jerusalén, es decir, de los levitas que se quedaron viviendo en Jerusalén, el jefe de ellos era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matatías, hijo de Micaías, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Y vuelve y te menciona Asaf. ¿Por qué? Porque de Asaf, interesantemente, Asaf significa el escogido de Dios. Y Asaf fue el cantor, el director de cantos durante el reinado de David. De hecho, a Asaf se le asignaron, es decir, de los salmos que usted encuentra en la Biblia, 12 le pertenecen a Asaf, 11 a los hijos de Coré, 2 a Salomón, otros a Moisés, a Emán y a Etán. 35 no se sabe quién fue su autor y se le adjudica 82 a David. ¿Ok? A lo menos en la versión griega se le da 82 a David. Y a Asaf se le dieron 12. De los salmos que están en la Biblia, 12 pertenecen a Asaf. Dice que Asaf tocaba el arpa, era un experto en el arpa. Y
Él también dice que también tenía dones de profeta, donde él profetizaba mientras tocaba el arpa, muy parecido a lo que hacía David. Muy interesante. Y él tiene sus descendientes a los que llegan hasta este tiempo. Y entonces mañana voy a poder hablar, los voy a llevar al libro de Crónicas para que ustedes puedan ver cómo se desarrolla la cadencia y por qué la Biblia permite que todo este montón de nombres fatigosos, y uno dice, ay, pero ¿para qué tanto nombre? Porque el Señor nos resumió todas estas cosas. Mire, porque hay cosas que nosotros no le encontramos importancia, pero para Dios las genealogías son muy importantes. Y usted se pregunta por qué. Porque la bendición como la maldición viene por nuestras genealogías. Y uno se pregunta, ¿eso tendrá mucha importancia? Mire, quizás a nosotros no nos ha dado importancia. Sin embargo, una de las cosas que a mí me sorprende es que ¿por qué Dios, cuando habla de la ciudad que está haciendo en el cielo, le pone 12 puertas, igual que la ciudad de Jerusalén de la tierra? Es interesante. Le llama a la tierra Canaán, la nueva Jerusalén, y hablamos de la Canaán celestial. Si la Canaán de la tierra eran habitantes, la tierra de Canaán fue una tierra que Dios le arrebata a un pueblo extranjero para dársela en posesión a su pueblo. Cuando hablamos de los cananeos, hablamos de gente pecadora. No eran del pueblo de Dios. Sin embargo, nosotros le llamamos al cielo la tierra de Canaán, que nosotros vamos a la Canaán celestial. Y en la Canaán celestial está la ciudad de Jerusalén igualito como en la tierra. Que la tierra, toda aquella tierra se llamaba la tierra de Canaán. Y había una ciudad que era de los jebuseos, que se llamaba Jerusalén. Y mira cómo Dios, en vez de hacer todo completamente diferente en el cielo, el Señor conserva un hilo, una unidad entre lo que fue y lo que Él quiso que su pueblo fuera en esta tierra, cabeza y no cola, líder que pudiera ser la luz a las naciones, que no lo logró. Sin embargo, Dios mantiene un cordón umbilical, como yo digo, y mantiene una asociación con lo que Dios, el pacto que Dios había hecho con los hombres en la tierra. Como Dios es un Dios de pactos y Dios no rompe los pactos, quienes los rompen son nosotros, veo como Dios hace una ilación de que, ok, ustedes no lo lograron, pero yo voy a tener un pueblo que es un pueblo mixto de todas las naciones de la tierra, porque esto es interesante, que cuando Dios hace el llamado, y esto es para que ustedes vean la ilación que yo voy a hacer, cuando en Apocalipsis hay un llamado que dice, salid de ella, pueblo mío. Dios no le está llamando pueblo solamente a los que tienen el título de mi iglesia. ¿Ok? El pueblo que habrá de heredar la nueva Jerusalén y va a entrar a la Canaán celestial es un pueblo mixto de todas las naciones de la tierra, que quizás su fe no siempre estuvo en la verdad, que se ha mezclado con Babel, que significa confusión, con la confusión de las naciones y la confusión de las religiones. Y Dios le está diciendo que en el tiempo final, Dios, dentro de los mensajes del primer y segundo y tercer ángel, Dios hace un llamado, salid de ella, pueblo mío, para que no sea partícipe de sus pecados y de sus plagas. Y entonces estamos viendo cómo Dios hace un pueblo mixto y le llama mi pueblo, salid de ella, pueblo mío. Y entonces Dios hace un solo pueblo. Y lo que es interesante, que este pueblo va a heredar una Jerusalén nueva en una Canaán celestial, pero también hasta los nombres de las tribus. Y cuando usted va a Apocalipsis, comienza a decir que de cada tribu, de la misma manera que en el libro de Nehemías, te va diciendo, mira, de tanto son tantos, de estos son 478, de estos son 978. Sin embargo, cuando comienza a hacer en Apocalipsis
la división de cómo es que se van a heredar las tribus, comienza a hablar de que de cada tribu salen 12,000 de la tribu de Judá, de 12,000 y 12,000 y 12,000, hasta que forma un cuadro de 144,000. Pues claro, porque 12 por 12 es 144, y si de cada tribu salen 12,000, pues entonces el cuadro completo y no voy a hablar de los redimidos, porque después habla de una gran muchedumbre que se une, es como decir lo que está pasando aquí en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, de todos los sacerdotes se hace una elección, se eligen de los que van a pertenecer, de los que van a habitar dentro de la ciudad, tantos los que van a estar viviendo en las ciudades alrededor, pues son otros. Pero es como si se estuviese haciendo una elección especial de aquellos que iban a estar allí en el templo. Y es una cosa interesante que cuando posteriormente, ¿verdad? Me encantará, una de mis privilegios será volver una vez a como algo que yo hacía y que hice por muchos años, dar clase de Apocalipsis y de Daniel, cosa que dejé a un lado porque no me gusta que presentar Apocalipsis donde Cristo quede eclipsado y los personajes centrales de la historia se llamen la bestia, el falso profeta y todas estas cosas, porque la Biblia es para exaltar a Cristo, no es para exaltar a nadie. Y una de las cosas que a mí me revienta el alma es que cada vez que escucho un seminario de Apocalipsis y Daniel, bueno, pues todo se va en la historia, en los visigodos, ostrogodos, vándalos, gérulos, y todas esas tribus bárbaras, y los cuernos, y la bestia, y Estados Unidos, y Roma, y ellos son el personaje principal de la historia. Cuando el personaje principal de la historia es aquel que se mueve entre medio del candelero. Ese es el personaje de identidad. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y sacamos a Dios del centro, la palabra de Dios pierde su sentido y su razón de ser. Y puede ser que tú estés predicando 20,000 verdades, pero la verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando nosotros sacamos a Cristo desde los temas proféticos y nos concentramos en las leyes, en los papados, en los gobiernos, y nos olvidamos que el centro de la historia es Cristo, pues déjame decirme, damos una clase histórica muy interesante, pero no transforma vidas. Lo que hace es que crea miedo y ansiedad entre los oyentes y todo el mundo sale con el corazón que le a punto de una taquicardia, y de esa manera queremos tener a la gente sirviéndole a Dios por miedo, y a Dios no se le sirve por miedo, a Dios se le sirve por amor. Yo prefiero presentar a un Dios accesible a mi vida, un Dios que me ama y me quiere conducir por la verdad, y Él tiene que seguir siendo el centro del comando de nuestra historia. Cuando presento esto, y después ustedes pueden, ¿verdad?, hacer el estudio que yo siempre los motivo, está ahí en el capítulo 21 de Apocalipsis, en el capítulo 21, y dicen interesante, tenía un muro grande, 21:12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, igual como estaban en el santuario, que habían tres tribus ubicadas en el norte. Asimismo, habían 3 puertas en el norte, 3 puertas en el sur, 3 puertas al occidente y 3 puertas al oriente. Mira qué interesante. ¿Ok? Y prácticamente en la ciudad es cuadrada, no es igual que la ciudad de Jerusalén, es una ciudad cuadrada, pero la ubicación es como igualito como si estuvieran en el santuario, 3 tribus arriba, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste. Asimismo, las puertas de Jerusalén llevan los nombres de los hijos de Israel. ¿Ok? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles.
Interesante. Las puertas de la Nueva Jerusalén tienen los nombres de las tribus, pero los cimientos de la ciudad, que son 12 cimientos también, tienen los nombres ¿de qué? De los apóstoles. Y ahí está representado el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Interesante. Muy interesante. Y yo, obviamente, prefiero que ustedes puedan entender esto estudiando el Antiguo Testamento primero, para que cuando entremos al Nuevo Testamento usted pueda decir, eso fue, mira, como Nehemías, mira, como tal. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos estudiar Apocalipsis, que yo le llamo que este es el techo, pero los cimientos de Apocalipsis, de las profecías de Apocalipsis, están en el Antiguo Testamento y usted no puede obviar eso. Y el libro de Nehemías es parte de esto. La reconstrucción de este templo es parte de esto, porque el templo al que Jesús entró y dijo, este templo se destruirá y no va a quedar piedra sobre piedra, no fue el templo de Salomón, porque el de Salomón lo destruyeron los babilonios. Este templo que reconstruyó Zorobabel, este templo es al que Cristo entró, y fue este templo el que Jesús limpió una vez porque se había convertido en cueva de ladrones, para que usted vea cómo nosotros podemos cambiar los propósitos de Dios. Y aquí en lo que quiero mostrar, a lo menos lo que tiene con lo que refiere al estudio de hoy, es cómo Dios, después de sacar de una destrucción, comienza a organizar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque así es que Dios trabaja. Dios trabaja, es un Dios de orden, y Dios asigna las cosas. Y el problema es que nosotros como pueblo de Dios somos tan desorganizados. Y solamente hay que ir a la iglesia. Yo recuerdo cuando yo soy una esposa de pastor ausente, y eso lo saben los miembros de la iglesia de mi esposo, porque yo pues cuando comencé a viajar dejé de poder hacer mis funciones como esposa de pastor. Dediqué muchísimos años a eso y hubo un momento que el Señor me dijo, Liz, ahora tu tiempo es estar fuera. Pero quiero decir, yo veía como a veces para subir a una persona nada más a la plataforma, a última hora dicen, ay hermano, mira a ver si hay alguna hermana con media y esté bien vestida que pueda subir al culto. Y a la última hora ahí te venían a decir, hermano, usted puede subir al culto, usted puede participar. ¿Por qué? ¿Por qué eso no se organiza antes? ¿Por qué no se establece como, para que ustedes vean cómo Dios es un Dios de orden? La gente no cantaba porque quería cantar. Tenían sus momentos los cantores, los levitas, los sacerdotes tenían su turno, su tiempo. Ya eso se sabía de antemano. Se practicaba, se ensayaba. No era sacárselo de la manga production ahí para hacer un culto a Dios. Es decir, a ver quién lo hace, a ver quién lo puede hacer. ¿Por qué tenemos que buscar una hermana que esté bien vestida para subir a la plataforma cuando se supone que todos vayamos bien vestidos para ir a la iglesia? Si la marca era de que yo no quiero que me pidan que suba, ¿tú sabes lo que tenías que hacer? Vete mal vestido. Una mujer que no quería que le dieran participación sencillamente no se ponía media. O se iba con una ropa que no media, porque con eso nada más iba a espantar al anciano o al diácono para que le pidiera que subiera a tener una participación. Y yo me pregunto, Señor, pero qué locura. Cuando la palabra de Dios va presentando cómo Dios organizó los que iban a estar adentro, los que iban a estar afuera, los que iban a participar, cómo se iban a cada uno en su tiempo, en su turno. Estos son lecciones, señores. Esas son lecciones. Y no solamente. Esa organización debe existir en nuestras iglesias para el servicio de Dios. Esa organización debe existir en nuestra casa, en nuestras familias. Hay familias donde la mujer, señores, lo tiene que hacer todo. ¿Por qué una familia no se reúne y dice, todos los lunes a fulano y a fulano le va a tocar la limpieza de la cocina y el baño y esto? Yo recuerdo cuando yo daba homeschool, yo tenía un tablero bien grande en la nevera donde estaban asignadas las tareas de cada uno de nosotros por día. Y fueron mis mejores tiempos. Ahora, esto es como decir al garete, yo me estoy regresando esto. Y yo esta mañana cuando decía, Señor, yo creo que tú me estás haciendo un llamado de que ahora que somos tantos y mis padres viven conmigo, yo necesito volver a hacer aquel tablero para que mis padres también forman parte y yo no tener tanto trabajo. Porque todo el mundo tiene manos y todo el mundo puede hacer labores en una casa.
Y todo el mundo debe tener su turno y asignado su día de cocinar y de limpiar la cocina y de lavar el baño y de limpiar el patio, porque yo creo que todos nosotros somos parte de una organización. Y cuando nosotros comenzamos a tener una familia organizada lleva a la iglesia su orden. Pero cuando nosotros tenemos una iglesia que está al garete, donde todo el mundo hace lo que quiera y no hay una organización, no hay un itinerario, no hay un compromiso, ya de paso se nota que ese descompromiso que está en la iglesia, ese descompromiso pertenece a la casa. Porque el que no se compromete con su propia familia, Señor, no se compromete con Dios, no se compromete con nadie. Esa es la realidad. Este es un llamado a nosotros poder hacer un análisis de cómo Dios organiza un pueblo hacia la victoria. Dios no le da la victoria a aquel que sencillamente dice, yo quiero vencer. Esto es un proceso. Por eso yo di un programa que se llama Entrenando para Vencer. Es un entrenamiento en el que el Señor nos lleva y nosotros tenemos que vivir unas vidas más comprometidas con Dios, más organizadas. Esto es parte de las lecciones que el Señor nos quiere dar en el día de hoy. Me fui por unos cuantos minutos por encima de nuestra hora. Vamos a orar al Señor, vamos a despedir esta transmisión. Mañana a las 5:30 yo les espero para entrar algo bien interesante. Vamos a hacer unos descubrimientos bíblicos. Mañana vamos a hacer un poquito de arqueología. Vamos a desenterrar algunas cositas para que ustedes vean por qué Dios hace esto de las genealogías, y lo importante es que nosotros podamos saber cuál es nuestra conexión. Interesante. Por eso fue que entré un poquito tarde, porque me sumergí en este mundo y seguí escribiendo y seguí subrayando y me olvidé la hora. Así que oramos al Señor. Padre Santo, bueno, gracias, Señor, porque tú tienes muchas lecciones que enseñarnos. Tu pueblo, Señor, necesita entrar. Necesitamos como pueblo entrar, oh Dios, a percibir qué tú tienes en tu mente y cómo tú haces las cosas. A veces pensamos que tú nos das la libertad de hacer las cosas a nuestra manera y tú aceptas lo que sea. Pero, Señor, estamos viendo que tú no aceptas cosas mediocres. Tú eres un Dios de orden, tú eres un Dios de luz, tú eres un Dios de limpieza, tú eres un Dios, Señor, que nos quieres llevar a poder nosotros tener una visión de cómo tú haces las cosas. Tú nos quieres enseñar a nosotros de cómo se hacen las cosas en el cielo, no nosotros enseñarte a ti cómo se hacen en la tierra. Padre Santo, ayúdanos a entrar, ábrenos la mente, Señor, que el Espíritu Santo siga limpiando nuestra mente de tantos pensamientos sin sentido, de tantas fuentes de informaciones que no aprovechan. Ayúdanos a entrar y profundizar en tu palabra y entrar a una dimensión celestial para comprender cuál es tu voluntad para con nosotros. Señor, toda obra que nosotros tengamos que hacer en nuestras vidas y por comenzar a poner las cosas en orden y poder permitir al Espíritu Santo que nos enseñe a ver los detalles que para ti son importantes y que nosotros obviamos. Señor, porque queremos hacer tu voluntad, queremos ser tocados, queremos ser instrumentos tuyos. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de poder juntos estudiar tu palabra. Levanto mis manos y bendigo a mis hermanos que van a entrar a sus trabajos, ya algunos entraron, que van de camino, que se están preparando, aquellos que todavía van a descansar. Señor, que tus palabras impacten nuestra mente y nuestro corazón, y los cambios que tengamos que hacer en el nombre de Jesús, los hagamos confiando de que aunque no los podamos entender, podamos ver que van a tener su uso poderoso en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia. Gracias por haber estado conmigo esta mañana. Esperando que el Señor selle la palabra de hoy en sus corazones, para que esa palabra sea propia en el nombre del Señor. Así que estuvo contigo Liz Enid Polanco, con el único propósito de llevar a tu vida luz
esperanza y poder. Nos estamos viendo mañana. Buen día para todos, bendiciones, que el Señor los dirija y que los cambios para la gloria de Dios sean.